Mira, hoy te voy a contar la historia de una de mis sembradoras porque sé que te va a ayudar. Ella llevaba semanas trabajando muy bien, con constancia, con método, había avanzado mucho en sus temas y notaba los resultados pues, del buen trabajo que estaba haciendo. Ya sabes, esa sensación de que la cosa empieza a coger forma, de que el esfuerzo se está convirtiendo en algo sólido. La conoces, ¿verdad? Bueno, pues un día decidió meterse en una de estas plataformas de test masivas. Miles de preguntas, muy variadas y con un banco de contenido enorme, o sea, una herramienta muy potente, si se usa bien. Y aquí viene lo que te quiero contar, porque ella empezó a hacer el test y entonces pasó algo. Empezó a ver que las preguntas no eran como las de su academia. La formulación era diferente, el estilo era distinto, algunas preguntas además estaban, formuladas desde un ángulo que ella no esperaba. Pero bueno, digamos que esto entra dentro de la normalidad, porque dependiendo de la plataforma de test que vayas a usar, vas a tener un estilo, por llamarlo de alguna forma, u otro. Por eso siempre es positivo no cerrarte únicamente en una, porque en tu examen tú no sabes cómo van a ser esas preguntas. Como te cuento, ella avanzaba en el test hasta que llegó a una pregunta sobre una modificación normativa reciente que ella no tenía recogida en los apuntes. Era una actualización que su academia no había incorporado todavía cuando compró el material y falló esa pregunta. Y se quedó bloqueada. Pero no porque no supiera el resto del tema. El tema lo llevaba bien, sino porque esa pregunta llegó desde ese ángulo diferente con un dato que no estaba en su material de estudio. Y eso le bastó a su cerebro para empezar a trabajar en su contra. Y de hecho en nuestra sesión juntas, cuando comentamos sobre el tema, me contó que pasó incluso 50 minutos, ojo a este dato, 50 minutos, buscando dónde estaba ese fallo en sus apuntes, rastreando, comparando, leyendo, releyendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que cuanto más buscaba, más se convencía de que había algo mal, de que todo lo que había estudiado estaba incompleto, de que no estaba tan bien preparada como pensaba. Volvemos al dato que te he comentado antes, pasar 50 minutos para localizar una respuesta de una sola pregunta de un test. ¿Te resulta familiar esto? Porque si te resulta familiar, quiero que sepas que no es raro lo que te está sucediendo, no eres una exagerada, no eres demasiado sensible. Lo que le pasó a mi sembradora le pasa a muchísimas opositoras y tiene una explicación muy concreta en cómo funciona el cerebro cuando se encuentra con algo inesperado. Mira, el cerebro humano está diseñado para detectar amenazas. Es su trabajo más antiguo, por decirlo así. Es el que lleva haciendo desde hace cientos, miles de años. Cuando algo no encaja con lo que espera, cuando aparece algo que rompe el esquema, el cerebro, no te pienses que te dice, uy, qué interesante, voy a aprender de esto. No, el cerebro dice, peligro, y activa el modo catastrófico. Entonces, en ese modo, deja de analizar con frialdad y empieza a buscar la confirmación de que las cosas están mal. Porque para el cerebro, en ese estado, prepararse para lo peor parece mucho más seguro que calmarse. Y ahí es donde entra el mentidero mental. Porque lo que mi sembradora estaba escuchando en su cabeza durante esos 50 minutos no era un análisis objetivo de su preparación, era ruido, era su mentidero mental corriendo a toda velocidad, generando conclusiones que sonaban a verdad, pero que no eran verdad. No me lo sé como pensaba, mi material está incompleto, he perdido el tiempo estudiando con estos apuntes, y si hay más cosas que no sé. Fíjate que cada uno de esos pensamientos a ella en ese momento le parecía muy razonable, le parecía información muy útil, parecía que estaba siendo honesta consigo misma, pero no era honestidad, era su mentidero mental hablando. Voy a explicarte qué estaba pasando ahí de verdad, porque cuando lo ves con claridad cambia todo. Lo primero, sus apuntes tenían una laguna, una actualización normativa reciente pues que no estaba recogida en el material que ella había comprado. Eso es real, eso existe y tiene solución. Se localiza, se añade al material y se estudia. Fin. Y esto pasa de manera habitual, incluso estando en una academia. Pero eso no significa que todo lo demás esté mal. Significa que has encontrado una pieza que falta. Y encontrar una pieza que falta antes del examen es exactamente lo que se supone que tiene que pasar cuando haces test de forma recurrente. Es que piénsalo, eso es una victoria para ti, aunque en ese momento no te lo parezca. Porque imagínate que no hubieras hecho ese test. Imagínate que hubieras llegado al examen sin saber que esa actualización existía, sin haber tenido antes la oportunidad de incorporarla. El test, en este ejemplo real del que te estoy hablando, no rompe la preparación. El test te protege de un agujero que de otra manera no habrías visto. Pero continúo. Lo segundo, la pregunta estaba formulada de una manera diferente a como ella estaba acostumbrada. Te lo comentaba antes. Y aquí quiero que te quedes un momento, porque esto es muy importante, aunque ya te lo adelantaba antes, como te decía. Y es que cuando llevas tiempo preparando en una academia,
con sus apuntes, con sus test, con su estilo. Te acostumbras a una forma concreta de ver el contenido, a una manera específica de que te lo pregunten. Y esto no es malo, es normal, pero tiene un límite. Y el límite es que el día del examen tú no decides cómo te preguntan. Tú no puedes decir, oye, es que yo he hecho los tests con la plataforma Patatín o la plataforma Patatán y esto es diferente. ¿Me podéis adaptar el examen? No, el tribunal tiene su estilo. Las preguntas pueden venir desde ángulos que no esperas. Y un contenido que tú dominas perfectamente puede tambalearse si la pregunta se enfoca de una forma, pues una forma diferente a como tú has entrenado tu memoria para recordar ese contenido concreto. Y esto no es un fallo en tu conocimiento, es algo que se entrena también, pero solo se entrena si te expones a ello. Por eso las plataformas de test masivas tienen sus puntos débiles, como todo, pero también tienen sus puntos fuertes. Y en este caso, cada plataforma, lo hablábamos antes, tiene su propio estilo, su propia forma de enfocar el contenido, su propio criterio de qué se pregunta, qué no se pregunta y cómo se pregunta. Entonces, cuando tú usas una sola fuente, solo una academia, solo un tipo de test, estás entrenando tu conocimiento en condiciones controladas. Y el examen real no es una condición controlada. En cambio, cuando usas fuentes diferentes, te estás preparando para lo inesperado. Estás construyendo un conocimiento que es más flexible, que es más robusto, que no depende de que la pregunta se te formule exactamente como tú esperas que se te formule. Pero aquí también quiero ser honesta contigo, porque esto tiene otra cara que no se puede ignorar. Estas plataformas masivas, precisamente por querer abarcar tanto, a veces incluyen preguntas con un nivel de detalle que no se corresponde con lo que te van a pedir a ti en tu oposición. No todas las preguntas que falles en esas plataformas son preguntas que vayas a encontrar en tu examen. Algunas sí, muchas sí, pero otras tienen un nivel de profundidad que no te va a entrar. Y eso hay que saberlo, porque si no lo sabes, cada vez que falles una de esas preguntas, ¿qué es lo que va a hacer tu cerebro? Bueno, pues tu cerebro lo va a registrar como un fallo tuyo, como una señal de que no estás suficientemente preparada. Y no es eso. En ese caso es que la herramienta tiene sus características y tú necesitas usarla con criterio, no dejarte llevar por ella. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces con todo esto que te estoy contando? Porque sé que en este punto puede que, bueno, pues que tu cabeza esté diciendo, muy bien, pero ¿y ahora qué hago cuando me pase esto? Bueno, pues lo primero es separar la señal del ruido, por decirlo de una manera coloquial. Cuando fallas una pregunta, antes de entrar en pánico, antes de pasarte 50 minutos buscando el error por todos lados, hazte dos preguntas muy concretas. La primera de ellas, ¿es un fallo en mi conocimiento real o es una formulación diferente de algo que sí que sé? Y la segunda de las preguntas, ¿es un contenido que me entra en mi examen o es un nivel de detalle que probablemente no me van a pedir? Estas dos preguntas te van a dar información muy útil y la información útil es lo que apaga el mentidero mental cuando empieza a encenderse, porque el mentidero se alimenta de la ambigüedad. Cuando no sabes qué significa un fallo, el cerebro pues lo que hace es rellenarlo con lo peor. Pero cuando sabes exactamente qué tipo de fallo es, pues puedes actuar en consecuencia. Si es un contenido que falta en tus apuntes, lo localizas, lo añades, lo estudias. Acción concreta. Siguiente. Si es una formulación diferente de algo que sí que sabes, pues lo tomas como entrenamiento y sigues. Sin dramas. Y si es un nivel de detalle que no te va a entrar, bueno, pues lo puedes registrar mentalmente y lo dejas pasar. No todo lo que aparece en un test de estas plataformas merece el mismo peso en tu preparación. Y por otro lado, y esto es algo que yo repito a mis opositoras una y otra vez, tienes que cambiar lo que significa para ti hacer un test. Esto es fundamental y es donde muchas opositoras se quedan atascadas sin darse cuenta. Porque si cada vez que abres un test lo haces con la expectativa de demostrar lo que sabes, estás usando la herramienta mal. Estás convirtiendo el test en un examen de confianza. Y cuando algo no sale como esperabas, ¿qué es lo que pasa? Pues que la confianza se tambalea. Los tests no son para demostrar. Los test son para descubrir, son para encontrar las grietas antes de que llegue el momento en que no puedes permitirte encontrarlas. Son para ver qué formulaciones te descolocan, son para detectar qué contenidos has trabajado desde un ángulo demasiado estrecho. Son, bueno, pues para que en el examen real no sea la primera vez que te enfrentas a lo inesperado, para ver cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Son para esto. Ese es el valor de un test. Y ese valor no te lo da aprobar el test.
te lo da lo que aprendes cuando fallas. No olvides esto. Y por último, que es quizá lo más difícil de todo, es aprender a salir del bucle cuando el mentidero mental ya se ha activado. Porque a veces no llegas a tiempo de evitarlo, el cerebro está en modo catastrófico y no sabes cómo salir. Cuando esto pase, para, cierra la pantalla si hace falta, sal a tomar algo, mueve el cuerpo, dale al cerebro una señal de que la amenaza ha pasado. Y luego cuando estés más tranquila, vuelves con frialdad, con la pregunta concreta que fallaste y la analizas, pero la analizas desde la información, no desde el miedo. Cuando mi sembradora y yo lo procesamos juntas, pudo ver lo que en ese momento en solitario en casa haciendo el test no veía. Y es que fíjate que ese test la había hundido durante una tarde entera. Yo, y esto se lo dije a ella, le di la enhorabuena porque para mí ese test le había dado 3 cosas muy concretas que había que celebrar. La primera, una laguna real en su material, identificada y resuelta. La segunda, la conciencia de que necesitaba variar sus fuentes de práctica pues, para entrenar formulaciones diferentes de las preguntas. Y la tercera, la prueba de que su mentidero mental era muy rápido, activando alarmas que no correspondían a la realidad de su preparación. Eso no es un mal resultado. Eso es exactamente para lo que sirven los tests cuando se usan bien. Sirven para aprender, para ajustar, para llegar al examen habiendo visto ya lo inesperado en lugar de encontrártelo por primera vez allí, cuando ya no tenga solución. Y esa voz que te dice que vas mal cuando fallas preguntas, esa voz que convierte un fallo puntual en un diagnóstico de toda tu preparación, esa voz que te hace estar toda la tarde frustrada y en bucle catastrofista, eso es el mentidero mental, haciendo por supuesto lo que mejor sabe hacer: amplificar, distorsionar, convencerte de que lo que sientes en ese momento es la verdad sobre lo que eres capaz de hacer, pero tú sabes que no lo es. Por eso esto es un punto muy importante que trabajamos en mi programa individual de estrategia de estudio para opositores, Siembra. Si quieres saber más, escribe Siembra por privado y te cuento cómo funciona, pero recuerda que tu cerebro tiene mucho que decir, tu mentidero mental más todavía, pero no todo merece ser escuchado. Nos vemos en breve.